tiempo miserable. No sé si me hago entender. Sí, genial. Bueno, ya. Entonces acá tenemos ahorita... 8, bueno, pero esperaremos siempre unos 5 minutos, máximo 5 minutos, después comienzo la clase con los que estén. Entonces vamos a lo que quiero. A ver, mientras tanto, ¿qué observación? A ver, ayúdeme. Entonces, a ver, esto que hemos hecho del Data Show, ¿ayuda en relación a lo que usted ha visto el año pasado o no? Sí, se entiende mejor con los ejemplos que ha dado incluso la otra clase. Yo he comprendido mejor. O sea que es mejor, los Data Shows ayudan a... Sí. Ya, vamos a tratar dentro de lo que pueda, ¿no? Porque ya le dije, Claro. son un tiempo impresionantemente largo. Ya, ok. A ver, señor Cruz, ¿y usted? ¿Ayuda el tema de darles así en Data Show o no? Sí, la verdad ayuda mucho y es muy visual y eso ayuda mucho a comprender los conceptos. Ya, eso lo que usted acaba de decir es lo que me interesa. Yo quiero que sea más atractiva la clase, no sea tan fría. Entonces, cuando se va más gráficamente, entonces, y después se lee, ¿no? Porque si no leen, no sirve de nada. O sea, solamente con ese data show, no es que van a, si no tienen que ir cada vez leyendo, pero eso ya ayuda a ubicarse mejor. Bueno, es lo que quiero, ¿no? Dejar algo después para los que vengan y den clases, para que no lleguen ustedes sin saber cuándo hace, que son recién 11. Pero bueno, hemos esperado los 5 minutos y comenzamos. Ya. Bueno, ahora, como ya hemos visto, el tema, vamos a volver un poquito a este concepto que habíamos comenzado y después lo cortamos para poder entrar a que entiendan a lo que nos referíamos. Entonces, es importante el grado de aproximación que nosotros queremos dependiendo de la estructura. El tema, no se olviden que cuanto mayor precisión requiero en la estructura, obviamente se incrementa muchísimo el número de ecuaciones o el número de variables que tenemos. Y por lo tanto, y muchas veces se pierde la visualización de cómo la estructura se comporta. Entonces siempre es un tema que tenemos que llevar en cuenta. Antes era muy importante porque los computadores no tenían las velocidades que tienen ahora y tampoco tenían la memoria que ahora hablamos de teras y no sé qué. Antes eran muchísimo menores con la herramienta que teníamos. Entonces siempre se toca dos conceptos. Siempre, en cualquier cosa que hagamos, el de la confiabilidad y el tema de la eficacia, ¿no es cierto? Pero aquí iremos relativamente rápido. La confiabilidad del modelo matemático está referido a que si el modelo que vamos a aplicar, ojo, es a ver, para que quedemos claros, el modelo que vamos a aplicar está basado en las únicas leyes que ya hemos visto acá que nos permiten llegar a este modelo. Pero, ¿dónde está la confiabilidad? En que si en ese modelo lo hacemos bidimensional, lo simplificamos a un problema bidimensional o lo simplificamos a un problema unidimensional. Y si lo simplificamos a un problema bidimensional, ¿cuántos elementos vamos a asumir para que podamos indicar si este sistema que vamos a resolver es confiable, ¿no? Dentro de la precisión
adecuada que nosotros queremos llegar, ¿no es cierto? Siempre comparando con modelos matemáticos más refinados, con mallas mucho más refinadas, y eso tiene que ver mucho con la experiencia. Y el otro es la eficacia, ¿no es cierto? ¿Qué significa la eficacia? Es el modelo que permite predecir las respuestas del sistema con un grado de aproximación adecuado al menor costo posible. O sea, una cosa es que usted invierta, por más que tenga el computador más rápido, que invierta 1 millón de ecuaciones o 1 millón de incógnitas, que resuelva con un tema de 50 ecuaciones a 50 incógnitas. Bien. Entonces está claro, esos son los dos conceptos que queríamos tocar un poco, el de la confiabilidad y el tema de la eficacia. Y para eso, ahora que ustedes ya hemos visto un poco los problemas, el modelo matemático bidimensional compuesto por elementos bidimensionales o el unidimensional compuesto por elementos unidimensionales, el bidimensional compuesto por elementos unidimensionales. Entonces, para entender un poquito eso, vamos a ver esta estructurita que, supongamos que tienen que calcular esta viga, ¿verdad? Esta viga está unida a una columna que la cortamos aquí para analizar solo esta viga, está también unida a otra columna, o si quieren apoyada con un neopreno, qué sé yo, simplemente apoyada a otra columna, y tiene un voladizo acá donde aplicamos la carga en el centro de la viga. Y acá, para que permitan pasar los ductos, ¿no es cierto?, de calefacción o los ductos sanitarios, lo que ustedes quieran, eléctricos, la viga tiene que dejar un hueco de 40 por 40 y es una viga de 80. Entonces, este es el problema que ustedes tienen que resolver. Entonces, hay varias formas de encarar este problema y ahí es donde vamos a ver la confiabilidad que nosotros pretendemos y la eficacia. Entonces, si ustedes se fijan, la forma más sencilla de encarar este problema sería aplicar una viga, ¿no es cierto?, apoyada en esos dos puntos y empotrada en esa columna que se la ve bastante rígida, ¿verdad? Y olvidarse todavía del hueco y aplicar la carga ahí en la parte superior de la viga. Entonces, ese sería el sistema más sencillo, ¿no es cierto? Y para eso aplicamos lo que vamos a ver, esto vamos a ver la teoría después, pero para esta solución aplicamos la formulación viga de Navier-Bernoulli. ¿Qué significa esta viga de Navier-Bernoulli? Significa que es un elemento unidimensional. Esta formulación de la viga es una formulación de la flexión, que ustedes la van a demostrar en el capítulo correspondiente. Y por lo tanto, en esta teoría vamos a aplicar, obviamente, el elemento estructural es unidimensional. Aquí vamos a tomar este concepto que vimos aquí atrás, como siendo un elemento unidimensional. Por lo tanto, ese sería el primer modelo que utilizamos, ¿no es cierto? Que es, como digo, la formulación de Navier. Pero ¿qué problema tiene considerar de esta forma el modelo? Primero, tiene el problema de que, a ver, voy a ponerme acá el marcador porque es bueno siempre. Vamos a tomar con, parece este color correcto. Ya. Entonces, fíjense acá. ¿Qué pasa en esta abertura? Si ustedes se fijan, aquí generalmente si aquí hay una fuerza, obviamente toda esta zona superior acá
va a estar comprimida, ¿no es cierto? Y acá esta parte de la columna va a estar traccionada. A rigor, aquí en esta parte no va a estar, bueno, va a haber una cierta deformación, sí que va a estar comprimida. Pero lo importante acá es qué pasa con las tensiones acá. Entonces no se olviden que las tensiones pasaban en una viga normal, pasan en forma directa, todas las tensiones, ¿verdad? Tanto las de tracción como las de compresión. Sin embargo, acá se cortan. Entonces vamos a ver otro color para ver las que se cortan. Entonces, aquí usted va a tener que esta tensión que iba así bonito, acá, al no tener esto, esto pasa y hace esto. Y se tiene que ir por acá. Entonces, al hacer esto, y esta otra tiene que ser por acá. Y esta otra tiene que ser por acá. Entonces, al hacer, pero esta tiene que ser por acá. Al hacer esto, fíjense que se está viendo una concentración de tensiones en esa parte de la viga. Entonces, en toda esta parte de la viga, aquí y aquí, hay una concentración de tensiones, ¿verdad? Entonces, en este modelo unidimensional no estamos viendo ese concepto de cómo están las tensiones. Además, ¿verdad? Que al aplicar la carga acá, ¿no es cierto? También se generan unas determinadas tensiones en el punto de aplicación de la carga. Y por último, acá consideramos esto empotrado o consideramos articulado. A rigor es un semi-empotramiento, pero ¿qué tensiones nos va a dar este semi-empotramiento? Entonces no tenemos a rigor un análisis de las tensiones en la columna claro. Entonces, esta es una primera aproximación que se hacía siempre, que se hace normalmente, y acá se toman algunos recaudos para poner una armadura adicional, especialmente en las esquinas. Bueno, entonces este sería el primer modelo que nos planteamos. Entonces, ahora vamos. Ahora tengo que salirme de acá, porque si no, no me acepta. No sabía eso, pero bueno. Entonces, esto vimos que es la formulación entonces que hacemos con un elemento, entonces, tenemos acá, es la formulación de Navier-Bernoulli. Y además consideramos que la viga es delgada respecto a la longitud entre los puntos de
El señor Franklin. Sí, ingeniero. Sí, está claro, ingeniero, hasta el momento, en cuanto a lo que avanzó. Ya, a ver, señorita Choque. Sí, ingeniero, se entiende. A ver, señor Paul Ángel. Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, ok. Entonces, está todo claro. Yo quisiera, para estar seguro que está todo claro, cuanto vayamos avanzando en la clase, me gustaría mucho que me digan cuál es. Bien, ahora, ¿cuál sería una otra formulación que nos diera mayor precisión? Ya no considerarlo unidimensional, ya lo consideraría bidimensional. ¿Cuál es la gran ventaja en este caso de considerarlo bidimensional? Es que yo puedo formularlo esto con elementos rectángulos cuadrados o rectangulares, como vemos acá. ¿Cuál va a ser la gran ventaja de hacer de esta forma? Que podemos hacer por un estado plano de tensiones, ¿no es cierto? Que aquí yo no sé dónde ha salido esta solución exacta. No es eso, es una solución que se aproxima mejor, pero no deja de ser la solución exacta. En el momento que yo estoy discretizando, deja de ser. Entonces, ¿qué sucede? Que al discretizar esto en pequeños elementos rectangulares, como vemos acá, entonces yo puedo considerar el hueco acá, puedo considerar las tensiones que se van a dar en la columna. Entonces ya puedo ver realmente qué grado de empotramiento tiene en la columna. Y además puedo ver qué tensiones se generan acá en la aplicación de la carga. Pero como ven, este es un estado de 2 dimensiones. Entonces, obviamente que el número de ecuaciones va a incrementarse terriblemente en términos de eficacia. Va a disminuir bastante la eficacia, pero en términos de confiabilidad voy a tener mejor visión de lo que pasa en este hueco y mejor visión de cómo afecta esta viga en volado, esta viga en la columna. Entonces, la única diferencia que aquí vamos a hacer entre la figura 15 y la figura 17 es que aquí voy a hacer una malla de elementos 10 centímetros. Y aquí vamos a hacer una malla con elementos de 5 centímetros. Entonces, obviamente, a medida que usted va haciendo con más, como habíamos visto la clase anterior, con elementos cada vez más pequeños, se supone que cada vez estamos simulando el punto infinitesimal de mejor forma. Por lo tanto, esto es lo que vamos a llamar un estado plano de tensiones, que es una solución bidimensional, cuando la carga está aplicada en el mismo plano. Entonces, fíjense, este concepto, cuando yo comencé a dar clases a los 28 años y decirles que yo podía analizar una viga sin hablar de momentos de inercia, sin hablar de momentos inclusive, ellos me decían, no, imposible. Y aquí yo cuando hago esto, yo no hablo de momentos, aquí yo hablo de tensiones, ¿no es cierto? Y lo que me interesa es la tensión. El momento vamos a ver que no es nada más que una representación de las tensiones. Bueno, ahí está el grado de confiabilidad. Ahora ya sería un extremo querer hacer esto tridimensional, porque ahí no vamos a mejorar casi nada la precisión de lo que queremos hacer. Entonces, fíjense aquí, en el primer concepto, simplemente como idea, no vamos a hablar de tensiones, pero quiero que me entiendan, aquí ya sé cómo están las tensiones, sé cómo están en esta esquina las tensiones, yo sé qué armadura tengo que tener para que no se me fisure. Normalmente cuando hace esto y no pone la armadura adecuada, en las esquinas va a tener pequeñas fisuras. Entonces, en términos de desplazamiento, simplemente comparando, vamos a tener que la solución de Navier-Bernoulli, haciendo vigas delgadas,
vamos a tener 6.54 milímetros. Si tomamos la teoría de Timoshenko, que lleva en cuenta la deformación por cortante, obviamente la deformación va a ser un poco mayor respecto a la no consideración de la deformación por cortante. Y aquí vemos que para efectos del desplazamiento es prácticamente insignificante hacerlo por Timoshenko o hacer estado o discretizar esto cada 10 o cada 5 centímetros. Ya la diferencia es muy pequeña. Sin embargo, esa diferencia puede comenzar a crecer si yo tengo más huecos, si tengo más altura de la viga o si tengo más cargas concentradas para que me pueda dar un mayor desplazamiento. Pero no solamente eso, sino yo voy a tener un mejor análisis de las tensiones que se van generando en la estructura. Aquí solamente para dar una idea del desplazamiento, que no afecta mucho en el desplazamiento, pero sí que puede afectar puntualmente las tensiones en determinados puntos de la viga. Muy rápidamente eso quise mostrarles para ver este tema de la confiabilidad del proceso. Estamos utilizando las mismas leyes, etcétera, solo lo único que hemos hecho es hacer un modelo más aproximado al modelo físico. A ver, ahora sí, quiero que me digan, a ver, señor Martín Quispe. Dime, ingeniero. Preguntas, ¿está entendido esto? Que me parece importante. Ingeniero, me acabo de conectar hace unos instantes, es que he tenido un problema de conexión. Ya, ok, bueno. No entendí, la verdad, esa parte. Ya, ok. Entonces no tiene sentido que... A ver, algunos que se contactaron. A ver, señor Jorge Cruz. ¿Está entendido, Inge? No hay dudas. No, Inge. Condori. Condori. ¿No hay? Ah, está ahí. No, pero tiene problemas con su audio. Oscar David, Ingeniero, está todo claro. A ver, aquí hay dos Tarquis, ¿no? A ver. Rubén Raúl. No, Rubén Raúl. Señor Rubén Raúl. No sé. Tampoco lo escuchamos. A ver, para saber quiénes, digamos, estamos, a ver. Grady Poma. Está claro, ingeniero. Ah, señora Pasa, está ahí. Sí, ingeniero. ¿Está claro, señora Pasa? Sí, se ha entendido, ingeniero. Ya, entonces vamos a pasar ahora a otro tema que es importante. Vamos a ver, ¿sí? De la confiabilidad tendría que ver mucho con la precisión. Claro. No es que tendría mucho, usted tiene que tener confianza en que los resultados que le están dando son más precisos a medida que usted refina, por ejemplo, la malla, ¿verdad? Entonces, ahora la precisión en esa viga usted va a verificar exactamente cómo está la distribución de tensiones cuando hace un elemento bidimensional. Cuando hace un elemento unidimensional, usted a través del momento hace una distribución de tensiones, pero
es bastante más aproximado que hacer un elemento bidimensional. ¿Sí? Pero pero eso se justifica, digamos, si esta viga va a ser una viga re importante, ¿no es cierto? Entonces se justifica hacer un análisis. Pero si es una viga normal de 20 por 50 con luces pequeñas, bueno, tampoco vamos a hacer más papitas que papa de buscar la solución. Pero si es una viga de 30 metros de un puente, sí que ya no es tan sencillo decir que el modelo reducido me va a dar me puede dar errores ya que son significativos. ¿Alguien más? A ver. Bien. Vamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entrar a un tema que para mí es muy importante y que... ¿por qué no me quiere hacer caso acá? Ya. Que es... Vamos a ver que alguna vez hablamos que estos sistemas que vamos a utilizar son obviamente sistemas elásticos, ¿no? De estructuras homogéneas, y vamos a entrar a un concepto que es el concepto de linealidad. Pero antes de eso, ¿qué significa un cuerpo elástico? A ver, señor, vamos viendo acá alguno que... A ver, señor Marcelo, ¿qué significa un elemento elástico? Ingeniero, buenas tardes. Un Bien. elemento elástico es aquel que después de deformarse, cuando se suelta la carga, recupera su longitud inicial. Correcto. ¿Está bien? Y además la carga y la descarga es la misma. El proceso de carga-descarga es la misma. Bien, ahora, antes borrar estas anotaciones. Ya. Ingeniero, disculpe, Sí, una consulta. Esa sería un tipo de no linealidad, ¿no, ingeniero? La no linealidad del material. Pero existen otros tipos de no linealidad, ingeniero, como de... sí, eso es justamente lo que vamos a ver. Ya, ¿verdad? gracias, ingeniero. Sí. Entonces, aquí Gracias. es un tema re importante. Ustedes, todo lo que han hecho hasta la fecha es un tema lineal. Pero ninguna estructura a rigor matemáticamente, ni mucho menos, es lineal. Lo que pasa es como siempre nosotros tenemos que hacer, no es que esté mal, sino tenemos que tratar de simplificar para tener digamos, modelos más sencillos de resolver, y no solamente a veces modelos más sencillos, sino que nos sea más fácil interpretar los resultados. Entonces, para esto me voy a ayudar un poco con la pizarra para que podamos... Para eso, señor Tarji, dígame si se ve la pizarra. A ver, voy a tratar de ver si yo puedo ver. No se ve toda la pizarra. No se ve. Entonces vamos a ver cómo puedo hacer acá para que pueda visualizar la pizarra. ¿Dónde está? Yo quisiera ver, aquí pongo hablando, me dice, estoy hablando, pero ¿cómo hago para que me muestre, que yo salga en pantalla? A ver. Aquí está. Ok. Y así, ahora. A ver, señor Tarki, ahora sí. Sí, Ya. A ver si prendo la luz, puede mejorar. Avísenme. Ya.
Entonces vamos a ver acá. Por ejemplo, vamos a ver con cualquier viga sencilla, ¿no es cierto? Yo aplico una carga P. Y obviamente la viga se va a deformar, que si cada punto se va a deformar. Y al deformarse cada punto, este punto que lo voy a considerar A, ha pasado a un punto A'. ¿Sí? Entonces, a esa distancia A', que es lo que el punto ha cambiado su posición, lo vamos a llamar el desplazamiento en ese punto. Bien. Ahora, ¿cómo graficamos esto? ¿No es cierto? Graficamos de la siguiente forma. Tal como estamos ahí, vamos a poner la carga P. Y aquí vamos a poner el desplazamiento. Digamos que este es el 1, para que quede claro. Pueden ser n desplazamientos. Aquí vamos a considerar solo ese punto. Entonces, yo tengo que ir de un punto A un punto A'. ¿Cómo voy? Entonces, obviamente ustedes tienen que entender que en el momento que yo aplico la carga, ¿no es cierto? La carga, en primer lugar, está en una posición 0. Y después llega a una posición que va a tener la carga total P. Está acá. Y el desplazamiento inicialmente estaba en una posición sin desplazarse. A medida que voy aumentando la carga P, aquí finalmente voy a tener un desplazamiento U. Y esto vamos a hacer que sean los desplazamientos y estas sean las cargas. Entonces, para que quede aquí, veamos, aquí pongamos P1 y aquí vamos a poner que son las cargas. Entonces, para una carga P1, esto tiene un desplazamiento U. Entonces, aquí hay varias formas, hay dos caminos a rigor en los cuales podemos ir de este punto a este otro punto. Un camino sería el que sea proporcional, que sea lineal, ¿no es cierto? Les voy a tratar de dibujar, no, aquí tengo, que me va a ayudar. Entonces, acá yo tengo este camino, que es un camino que va del punto A al punto A'. Y otro camino sería, puedo usar otro color, pero creo que no se ve. ¿El verde no se ve o se ve, señor Tarki? Si esto pongo en verde, ¿se ve o no? Y se ve más o menos. Y... No muy bien. A ver, le vamos a tratar de poner con unos, no sé, para que, lo que me interesa es que ustedes vean, no tengo ahorita un negro, pero bueno. Pero la idea es que, está claro, entonces, aquí tengo un negro. Vamos a tratar de pintarlo con un color negro. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Mejor, señor Tarki. Sí, Inge. Ya. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia en esto? Que esta es una estructura, cuando hablamos que es una estructura que podemos considerar una estructura lineal. Cuando existe, y esto es re importante, cuando existe una proporcionalidad entre la carga y el desplazamiento, que es una variación lineal. ¿Quién da esa proporcionalidad? En forma general, es que esta carga va a ser igual, en este caso es una sola carga, en general son vectores de varias cargas, es igual a la rigidez de la estructura multiplicada por el desplazamiento. Entonces, fíjense, siempre esto es la ecuación de equilibrio entre ¿quiénes? Entre las cargas externas aplicadas, entonces estas son las cargas externas,
Y estas son las cargas que se van generando, o sea, estas son las cargas internas. Y esto, obviamente, que lo más importante es que al tener esta igualdad está el equilibrio entre los efectos externos y las deformaciones o las cargas internas. Bien, ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Primero, que al ser esto proporcional, ¿qué significa? Que esta rigidez K es constante. En otras palabras, la relación entre estos dos se da a través de un ángulo alfa, que obviamente el ángulo es constante. Bien. Por lo tanto, eso para nosotros es re importante. ¿Por qué es re importante? Porque si yo quiero analizar para una viga P, teniendo la rigidez, para una carga cualquiera, tengo el desplazamiento inmediatamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta rigidez es constante. Y como siempre, lo que vamos a buscar es encontrar la rigidez de la estructura. En este caso, estamos haciendo con un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si a medida que yo voy aumentando la carga, ya no es una relación proporcional, ya no es una relación proporcional entre el desplazamiento y la carga? ¿Qué significa en este caso acá? Que, lo importantísimo, que ya no es proporcional. Por lo tanto, K ya no es constante. Ya no existe proporcionalidad. Y ahora vamos al tema siempre que quiero que entendamos. La rigidez de la estructura depende siempre de las características geométricas y de las características mecánicas o físicas, o constitutivas, como quieran. En otras palabras, depende del área, en geometría, de la longitud, y en las características físicas, tiene que ver con el módulo de elasticidad, longitudinal, transversal, etc. En este caso, de una viga es el longitudinal. Entonces, ¿cuál es el gran problema? A ver, que si yo he calculado la rigidez de la estructura, ¿no es cierto? Esa rigidez de la estructura que es proporcional al ángulo alfa, no es función del desplazamiento, sigue siendo constante. En cambio, en este caso, ustedes van a ver que a medida que voy avanzando, va cambiando la rigidez. En este caso, la rigidez va disminuyendo, el ángulo va disminuyendo. ¿Está bien? Hasta aquí, señor Quispe, a ver. Sí, ingeniero, está entendido. Ya. ¿Qué significa? Que la rigidez en este caso disminuye. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo? Que si yo no conozco, en este caso, fíjense, yo calculo la rigidez, en el caso que es constante, en este caso, calculo la rigidez, punto, con eso resuelvo para cualquier carga. Porque entonces cualquier carga, yo simplemente multiplico el K, divido la carga P a la que estoy aplicando, divido entre K, y tengo el desplazamiento, que es la división entre la carga P y la rigidez. Por lo tanto, puedo entrar con cualquier carga y automáticamente ya he calculado el desplazamiento. Es un tema proporcional. Y es lo que ustedes han hecho hasta ahora. ¿Por qué usted dice que si yo tengo para carga viva,
y le aumento la carga viva, la carga accidental, o les pongo viento, ustedes simplemente suman, ¿verdad?, las cargas para ver, para hacer la aplicación de la carga viva más la carga muerta, más algún efecto de viento, etc. Es proporcional. Es lo que han hecho hasta ahora, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema si esto no es proporcional? Ahí tenemos. Al no ser esto proporcional y al ver que el K no es constante, entonces ahí tenemos un problema. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? O, ¿cómo calculo el desplazamiento si no tengo la rigidez? O sea, la rigidez no es que no tenga. En este caso, cuando el K es función del desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es función? Porque a medida que esto se va desplazando, el ángulo aquí comienza a cambiar. Ya no es proporcional. Y entonces ahí tenemos un gran problema. ¿Qué es primero? ¿O qué hago en ese caso? No tengo la rigidez, depende del desplazamiento. ¿Y cómo calculo el desplazamiento si no tengo la rigidez? Este es el problema que tenemos cuando una estructura es lo que vamos a hablar no lineal. ¿Qué significa que una estructura es no lineal? Que la carga ya no es proporcional al desplazamiento. Entonces, ya es una relación no lineal la relación entre cargas y desplazamiento. Eso tienen aquí en los apuntes. A ver, ¿estos apuntes los tienen todos, señor Tarki, o no? Yo los he pasado, pero de repente no los tienen todos. Creo que algunos no lo tienen, ingeniero. Le puedo pedirle un favor que los pase a elementos finitos, el capítulo 1. Está bien, Inge. Lo voy a pasar. Para que ellos puedan tener esto. Está bien, Inge. Esto lo vamos a complementar con las clases, ¿no? Porque a veces no es tan sencillo aquí así a la letra muerta explicar. Entonces, fíjense la gran diferencia entre, ahorita ustedes no sabrían cómo calcular si la relación es no lineal, ¿verdad? De hecho, ahí ya no hay la relación de superposición. A ver, señora Paz, ¿qué haría usted en este caso? ¿Cómo calcularía una estructura que no es lineal? No sé si hay más de audio o que la gente deja en... A ver, vamos a ver, alguien más. A ver, señor Guzmán, ¿cómo resolvería esta estructura si es una estructura no lineal? ¿Por elementos finitos, Inge? No tiene nada que ver elementos finitos, señor Guzmán. O sea, el problema que le estoy diciendo no tendría mucha forma de ver esto, porque es un tema ya más de la ecuación de equilibrio, más que discretizar esto para resolver la ecuación diferencial. A ver, señor Cruz, a ver, ¿cómo vería este tema? Dije, ¿Sí? como en la no linealidad, nosotros, bueno, se considera que los desplazamientos ya no son pequeños, sino ya son de gran. Tendría No, que, si no se tendría que ver otros métodos, dije que no conozco, la verdad. está bien. Pero no solo eso. Lo importante acá es que la matriz de rigidez depende del desplazamiento. Y no solo del desplazamiento, sino además depende del módulo de laxicidad. Entonces,
bueno, las características físicas y geométricas. Por lo tanto, entonces, no, con el conocimiento que tiene el señor Cruz, no tienen forma ahorita de resolver este problema, obviamente. Pero lo que yo quiero es que entendamos que si yo tengo un problema de no linealidad, no puedo aplicar como si fuera una estructura lineal. No es que con esto, que en este curso vamos a aprender a resolver estructuras no lineales. Eso definitivamente es un semestre adicional, eso ya en un tema de posgrado, ¿no? Alguna vez he dado esto en la EMI o en Santa Cruz, un curso de posgrado sobre el tema de no linealidad. Pero lo que más importante que yo quiero que aquí ustedes entiendan, ¿qué es el concepto de la linealidad? Entonces, el concepto de la linealidad es cuando la carga es proporcional a los desplazamientos. ¿Y por qué se da eso? Porque, ¿no es cierto?, la rigidez se mantiene constante, o si quieren, la rigidez se modifica muy poco en función de los desplazamientos. Y el módulo de elasticidad se mantiene constante. Por lo tanto, podemos asumir que la carga es proporcional al desplazamiento. Bien, todo lo que nos interesa saber y cuándo entonces ya no podemos hacer esta simplificación a un problema unidimensional. Digo, a un problema lineal. Entonces veremos. ¿Cuáles serían las hipótesis para que yo pueda considerar un sistema lineal? A ver, vamos. ¿Hasta ahí está claro, señor Tocos? Vamos. ¿Hay algún problema con el audio? Porque, no sé, señor Tocos, no se puede comunicar. A ver, señor Ramírez. Señor Espinosa. Buenas tardes, ingeniero. Sí. Hasta aquí está claro. Ahora vamos a ver cuándo usted no puede simplificar a un tema lineal. ¿Verdad? No sé por qué, parece que tengo problemas con varias personas en tema de audio. Para no linealidad sería, ingeniero, el hormigón con el acero, y para resolver no debemos homogenizar, pero ya existen esos términos homogenizados, digamos. Con eso se trabajaría, ingeniero. No sé, pero más allá de eso hay que entender el concepto. Sí, está bien, pero no es ese exactamente el concepto. No basta con eso. Entonces, a ver, vamos a tratar de explicar cuáles son las causas fundamentales para que este sistema deje de ser un sistema lineal. A ver, vamos a ver dos aspectos. Un aspecto vamos a ver inicialmente, que tiene que ver con lo que usted acaba de decir, con el material. Sí, vamos a ver que la rigidez, obviamente está claro que la rigidez depende del material. No es lo mismo la rigidez de esta viga en metálica con las mismas dimensiones que de madera o de hormigón. Por lo tanto, esta rigidez depende fundamentalmente de las características físicas que tienen las propiedades del material. Entonces, si tiene que ver con las propiedades del material, quiere decir que tenemos que tener, para que esta rigidez no varíe, para que sea constante, ¿qué no puede variar? El módulo de elasticidad. ¿Verdad? Ustedes se fijan en estructuras metálicas,
sin que el módulo de la ciudad se mantiene constante, ¿verdad? Sin embargo, ya dijimos que en el hormigón hay una variación, ¿verdad? Pero si estamos dentro de esta franja, después de aplicar los coeficientes de mayoración y de disminución, estaríamos posiblemente en una franja donde se podría considerar el hormigón como un elemento, con un modelo de la ciudad constante o aproximado a un determinado valor. Entonces, desde el punto de vista del material, o si ustedes quieren, desde el punto de vista de las de la física, ¿no? De los materiales, tiene que existir una linealidad entre la tensión y la deformación. O sea, las propiedades de la ley constitutiva que vimos que relacionan tensiones y deformaciones, definitivamente tienen que ser constantes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la matriz de rigidez, que es aquel ángulo, ¿no es cierto?, es constante. Si queremos que sea constante, tenemos que obligar a que el material sea, que tenga una relación entre tensión y deformación constante. Pero aquí quiero aclarar, esto no es, y a veces es el error que cometemos, y siempre cuando yo digo cuáles son las condiciones para que una estructura la podamos considerar lineal, me dicen que la tensión sea proporcional a la deformación. No es eso. Esa es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, en estructuras metálicas, de hecho que esto se da, y en el hormigón hacemos la simplificación que en la primera parte también existe una relación lineal de la tensión-deformación. Pero, si ya queremos entrar en el hormigón a esta franja donde la tensión ya no es proporcional a la deformación, tenemos que hacer un análisis no lineal. ¿Y qué significa hacer un análisis no lineal? Es encontrar la rigidez en función de los desplazamientos, cosa que no es muy sencillo. Entonces, desde el punto de vista del material, es linealmente elástico, o sea, el material tiene que ser, ¿no es cierto?, elástico, porque ya definieron lo que es elástico, que una vez que se ha deformado vuelve a su posición original. Pero tiene que haber la proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones. Bien, ahora vamos. Esa es una de las condiciones. La otra condición es que no se alteran las condiciones de borde. O sea, si usted tiene un resorte, ¿no es cierto?, que como condición de borde se va alterando, obviamente que la rigidez va a disminuir. Entonces las condiciones de borde no se pueden alterar a medida que se va deformando la estructura. Y el tema, bueno, entonces vamos a ver lo que está aquí en los conceptos de no linealidad. Primero, todo lo que vamos a hacer en este curso tiene que ver con pequeñas deformaciones. Entonces, estas deformaciones no alteran en forma significativa las propiedades geométricas de los elementos estructurales, como ser volúmenes, áreas e inercias. Entonces, todo lo que vamos a hacer son pequeñas deformaciones. En todo lo que hagamos, sea lineal, no lineal, todo tiene que ver con pequeñas deformaciones. Pero ahora sí que tenemos que ver un tema que es importante. Que los desplazamientos deben ser pequeños. ¿Qué significa esto? Deben ser pequeños. Entonces vamos a hacer vamos a ver cómo estamos los conceptos aquí. Voy a tratar, si vamos a tardar un poquito acá, pero me parece que es importante. A ver, de los nuevos, vamos a ir aquí. Marcelo, Gabriela, Choque. A ver.
A ver, señor Iván Franklin, vamos a hacer una pruebita acá. Para que usted me diga cómo resolvería. Siempre digamos, para que veamos, entendamos este concepto. Supongamos, señor Franklin, que yo tengo una viga. Un cable, si usted quiere, no una viga, un cable. Un cable que va de un edificio a otro y lo está bien fijo, ¿cierto? Y está rectito, está con una determinada tensión. Y va una señorita que cruza de un edificio al otro, vamos a dibujarla así, y obviamente, si yo corto el cable, esta señorita tiene un determinado peso, que vamos a poner aquí, tiene un peso P, y entonces si yo corto acá, ¿no es cierto? Entonces acá yo tengo una tensión, y aquí el cable en esta parte está tensionada, y aquí está tensionado, ¿sí? Entonces fíjese acá, señor Franklin, ¿está claro, verdad? Sí, lo escucho, ingeniero. Ya, ahora dígame, ¿cómo hace ese equilibrio? Entonces usted hace sumatoria, aquí tiene la tensión, la fuerza 1, y aquí tiene la fuerza F2. Usted hace el equilibrio después digamos, en la dirección X. El equilibrio va a ser que F1 es igual a F2, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien. Y ahora quiero que me haga el equilibrio en la vertical. En la vertical. Bueno, es un cable que está partido. O sea, esta No hay, sí, considerable, ¿verdad? sí, en este caso, yo, como lo estoy analizando en esa parte, no sé si estoy bien. Ahora, no, eso de ser cable, lo dividiría el peso, ¿no?, de la persona en dos y lo transmitiría a los otros cables. No, usted solo tiene ese cable. No puede transmitir a otros carros. A izquierda por derecha, ¿no? Pero... A ver, señor Gabriel Alcón, ¿qué dice usted? Buenas tardes. Ahí ya estamos mejor, obviamente. No es que no está, la que tiene que pasar, la estructura tiene que entrar en equilibrio, si no la cenita se ha ido del piso 20 hasta el suelo, ¿verdad? Entonces aquí viene un concepto claro, que usted lo tiene relativamente claro, que el equilibrio siempre tiene que hacerse en la estructura deformada, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Lo vamos a poner en grande acá. A ver, señor Franklin, para que nunca más se lo olvide, porque ¿no?, estamos en muchos años de estructura, ¿verdad? Entonces, este equilibrio no existe. No hay nada que lo equilibre. Pero el equilibrio va a deformarse hasta que encuentre su equilibrio. Por lo tanto, el cable, este punto se va a deformar. Y al deformarse, yo voy a tener estas fuerzas de tracción. Esta es de tracción, ¿verdad? Esto también. Son fuerzas de tracción acá para que sea coherente con lo que estamos haciendo. Entonces, estas fuerzas de tracción, que ya son F1 y F2, entonces, sigue habiendo por la proyección de esta fuerza F2 va a ser igual a la proyección de la fuerza F1. Por lo tanto, F1 es igual a F2. Pero ahora, yo sí que estas fuerzas puedo proyectarlas en sentido vertical y esas fuerzas multiplicadas por ese
por ese ángulo deformado, sí que me van a equilibrar la carga P. Señor Franklin, ¿sí? A ver, o está claro o si no... Sí, ahora sí lo entendí, ingeniero, sí. Tenía un poco concepto, pero no sé cómo expresarlo, ingeniero. Ya está bien, pero aquí lo que sí tienen que tener en cuenta es que siempre hacer el equilibrio en la estructura deformada. Sí, ingeniero. ¿No? Entonces, en algunos casos, es fundamental hacer este equilibrio de la estructura deformada, si no, no va a encontrar una solución al problema. Bueno, pero... Ya, entonces, con esto qué quiero decir, verdad? Que cuando hemos hablado, ¿no es cierto?, del equilibrio en la estructura deformada, de todos los elementos que llegan, por ejemplo, de un pórtico, ¿no es cierto? Aquí están las vigas, aquí están las columnas, ¿verdad? Entonces, el equilibrio, en todo lo que han hecho ustedes ahora al resolver vigas, hechas, y qué sé yo, han hecho siempre el equilibrio en la estructura sin deformar. Lo que quiero con esto decirles es que si la estructura es muy flexible, por ejemplo, si yo tengo en un edificio, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de edificios muy altos, ¿verdad? Qué sé yo, como ejemplo, supongamos que usted tiene un edificio muy alto. Entonces, cuando este edificio se deforma, debido a un efecto de viento, entonces usted va a tener, exagerando, ¿no?, que el edificio, o a un sismo, ¿verdad?, el edificio ha pasado hasta... Entonces, ¿qué sucede? Que estas fuerzas que venían de compresión, ¿verdad?, y que tenían cada nudo, entonces esta fuerza me está ya generando, ¿no es cierto?, vamos a verlo acá, esta fuerza que tenía acá, ya a medida que sube la estructura, me genera, respecto al punto acá, me genera un momento, porque el desplazamiento aquí es grande. Entonces, ahí yo debo considerar un análisis no lineal, porque la geometría cambia y por lo tanto el equilibrio obligatoriamente tiene que hacerse en la estructura deformada. En el ejemplo que hemos hecho, quise resaltar esto, y si se acuerdan, en ese ejemplo, y lo pueden revisar, hemos hecho hincapié en que en ese ejemplo, cuando esto se desplazaba, en el ejemplo que hemos hecho, cuando este punto se desplazaba, dijimos que este desplazamiento tenía que ser pequeño, porque si este desplazamiento era muy grande, el equilibrio tendría que hacerse en la estructura deformada. Por lo tanto, entonces tenemos dos conceptos que hacen que esta estructura sea no lineal. Un concepto es que los desplazamientos ya no son pequeños. Por lo tanto, ya no puedo dejar de hacer el equilibrio en la estructura deformada, sin cometer errores grandes. Por lo tanto, si queremos hacer un análisis lineal, la hipótesis debe ser que los desplazamientos sean muy pequeños. Y si los desplazamientos son muy pequeños, entonces vamos a cometer un error muy pequeño si hacemos el equilibrio en la estructura sin deformarse. Y al hacer el equilibrio en la estructura sin deformarse, vamos a tener la matriz de rigidez constante. Eso llamamos desde el punto de vista geométrico, la no linealidad desde el punto de vista geométrico. Y la no linealidad desde el punto de vista del material o física, lo que estamos viendo es cuando no existe proporcionalidad entre las tensiones de formación. Y por lo tanto, al considerar que al considerar
que la matriz de rigidez es función del desplazamiento o de las características geométricas, de las características físicas, entonces para que sea lineal tenemos que hablar de estas hipótesis para poder hacerlo lineal. Por lo tanto, si ustedes quieren calcular por decirle, la estructura de cables de la cubierta de la piscina olímpica, ¿no es cierto? Que la hemos hecho desde el año 78, que es la primera vez que hemos aplicado el análisis no lineal desde el punto de vista geométrico. Y hay otras, al que le interesa un poco, hay otras tesis que se han hecho para el hormigón armado donde se considera la no linealidad física o del material. Eso cuando vamos a llegar al pandeo y por lo tanto estamos en la parte superior de la relación tensión-deformación. Entonces, lo que nosotros buscamos es que lo mejor es que sea lineal, ¿verdad? Porque nos ayuda muchísimo en la solución. Pero eso es posible si entendemos que la estructura tiene desplazamientos pequeños y sus características físicas son las lineales. Por lo tanto, para que la estructura pueda considerar lineal, tenemos que decir que la tensión de formación sea lineal y que sean pequeños desplazamientos. A ver, señorita Tumiri, usted está por ahí ahora. ¿Está claro esta señorita Tumiri o no? Ingeniero, está claro. ¿Segura? Porque este es un tema que tienen que saber, porque si no, yo no sé cómo podrían calcular una estructura que no es lineal. Ahorita no están en condiciones, pero por lo menos pueden entender que no lo pueden hacer de una forma lineal. Entonces, ¿cómo harían esto? Solamente por curiosidad, porque no vamos a entrar a ver este tema. Ya le dije, es un tema de un semestre, ¿verdad? No es un tema que lo pueda explicar en una clase, ni mucho menos. Entonces, a ver, vamos. Señor Jorge Cruz. ¿Está más o menos claro este concepto de linealidad, de no linealidad, de linealidad? Sí, que se entiende. Señor Quispe, a ver, José. Inge, no le entendí eso de no linealidad geométrica y no linealidad física. ¿Cuál es la diferencia? Ya, perfecto. A ver. ¿Usted está consciente que la matriz de rigidez es función de las características físicas y de las características geométricas, ¿verdad, señor Quispe? Sí, sí, Inge. Ya. Entonces, una estructura, por ejemplo, una estructura de cables, puede ser lineal, puede ser desde el punto de vista físico, la relación tensión-deformación puede ser lineal, ¿verdad? Y de hecho es en un cable, ¿o no? Sí, Es decir, que el módulo de acidicidad se mantiene constante, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué sucede? Entonces, desde el punto de vista físico, la relación tensión-deformación es lineal. Esta es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque, como hemos visto, en esa misma estructura de cables, los desplazamientos pueden ser grandes debido a un viento. Y entonces, ese cable, cada nudo puede desplazarse 1 metro o 70 centímetros. Entonces, los ángulos que se formaban y el equilibrio que se hacía en cada nudo, ya no lo puede considerar usted en la estructura sin deformar. Entonces, a eso llamamos, desde el punto de vista geométrico, que tiene que cumplir que los desplazamientos sean pequeños. Y si no sean pequeños, entonces no existe la linealidad desde el punto de vista geométrico. Y por lo tanto, para terminar, señor Quispe, para que yo pueda construir una estructura lineal,
tiene que ser lineal desde el punto de vista físico y lineal desde el punto de vista geométrico. No sé si está algo mejor, pero puedo repetir, señor Quispe. Entonces, Inge, cuando tenemos una situación que sea linealmente física, pero no lineal geométrica, ya no se puede, ya la matriz de rigidez ya no es lineal, ya no es constante, ya es... Así es. Así es. Las dos condiciones tienen que darse para que la estructura sea lineal y pueda resolverla como usted resuelve. ¿Verdad? Entonces, Inge, cuando es una lineal, no linealidad geométrica, entonces ahí sí se puede resolver en una estructura no deformada o deformada. ¿Cómo? Quiero entender la última pregunta. Cuando tenemos no linealidad geométrica, creo que estaba hablando en el ejemplo anterior que se puede resolver como en una estructura no deformada. No, no se puede resolver. Hay que hacer una análisis no lineal. O sea, si el desplazamiento es grande, no hay forma. Vea el ejemplo que hemos hecho. Si en el ejemplo que hemos hecho, si esos ángulos yo los cambio, ya no vale el equilibrio que hemos comenzado en ese ejemplo, indicando que la fuerza aplicada en el extremo es igual, en la parte vertical es igual a la proyección de las barras en esa dirección. ¿Por qué? Porque al ser ese ángulo, al cambiar, al deformarse ese ángulo, obviamente que esa ecuación de equilibrio ya no sirve, ya no funciona. A ver, para aclarar un poco eso un poco más ahora, yo creo que esto es re importante. ¿Se acuerda, señor Quispe, verdad? Que hemos hecho este ejemplo. ¿Sí? Señor Quispe, ¿se acuerda? Sí, Inge, sí. Ya, ahora. Cuando yo corto este punto, yo tengo, y aquí está la fuerza P. Y estas fuerzas tienen que estar en equilibrio. Cuando corto el cable, ¿verdad? ¿Sí? Acá. Estas fuerzas tienen que estar en equilibrio con la fuerza aplicada a P. ¿Lo está viendo bien esto, señor Quispe, o no? Sí, Inge, es del anterior ejemplo. Ya. Ahora, ¿qué sucede si este punto se desplaza, vamos a exagerar, hasta acá? ¿Usted cree que el equilibrio lo puede hacer y va a dar el mismo equilibrio que este? No, Ya Inge. no. Entonces, ¿cuál es la condición? Que este desplazamiento sea pequeño. Si no es pequeño, no puede hacerlo de forma lineal. Y eso es lo que sucede en la piscina olímpica. Cuando hay un viento muy fuerte, los desplazamientos son muy grandes. Por lo tanto, yo no puedo considerar el equilibrio en la estructura sin deformar. Por lo tanto, tengo que ir a un análisis no lineal desde el punto de vista geométrico, pero desde el punto del material sigue siendo lineal. Pero ya para ser totalmente lineal tiene que ser las dos condiciones. Las dos condiciones tienen que ser necesarias. No he entendido, Inge, ahora sí ya estoy más claro de no lineal. Ya, está bien. Y si hay todavía preguntas para la próxima clase, me avisa para que podamos analizarlas, ¿verdad? Porque yo creo que estos temas son importantes. Ahora, simplemente como curiosidad, nada más como, ¿cómo podríamos tratar de resolver una estructura que no es lineal? A ver, voy a ver acá si tengo esto. Va a borrar. Aquí lo voy a tratar de hacer con calma. Ya, vamos. Supongamos que yo tengo la carga P. Aquí tengo el desplazamiento U de una estructura cualquiera, ¿no es cierto? Y acá yo tengo que llegar
hasta este punto, de un punto A al punto A'. Y vemos que al no ser la matriz de rigidez constante, esto va a tener una curva de este tipo. Y esta curva de este tipo, a ver, obviamente que aquí vemos que este ángulo alfa va disminuyendo. ¿Y qué significa esto? Que al decir que la fuerza P es proporcional al desplazamiento U, ¿no es cierto? Vamos a ver que a medida que K es la rigidez, entonces a medida que esta estructura está subiendo, va disminuyendo la rigidez. De tal forma que en este punto tiene una rigidez mucho más baja que la rigidez que tenía acá. Bien. ¿Cómo calculo esto? Yo no puedo calcular esto porque tengo la rigidez que no es constante. ¿Qué hago? No hay forma. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Como la rigidez es función del desplazamiento U y del módulo de elasticidad de las características del módulo de elasticidad de un E, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Veremos primero para el módulo, para cualquiera, no importa. Entonces, ¿qué hago? Yo agarro y para este punto yo puedo calcular la matriz de rigidez, porque sé el módulo de elasticidad en ese punto, antes de comenzar a deformarse, y sé que el desplazamiento es igual a 0. Por lo tanto, tengo la matriz de rigidez. Entonces, si tengo la matriz de rigidez, en esta primera instancia yo puedo, como si fuera lineal, hago hasta acá. Y calculo que con esta rigidez, que es para un desplazamiento igual a 0, y para un material elástico que está en el inicio de su curva, es un hormigón, por ejemplo, si está acá, con estos datos, que es el módulo de elasticidad inicial, si ustedes quieren, entonces con estos datos yo encuentro este valor, porque lo hago en forma lineal. Con este valor yo tengo un desplazamiento, ¿verdad? Aquí he calculado un desplazamiento inicial, vamos a llamarlo 1. Ahora, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Con este desplazamiento 1, yo puedo entrar y calcular ¿qué? Una nueva rigidez, ¿verdad? Una nueva rigidez en este punto. Y esa nueva rigidez va a decir que yo puedo volver a hacer esto con un ángulo que he calculado con una rigidez que ya lleva en cuenta el desplazamiento y puede llevar en cuenta, en base a la deformación, el módulo de elasticidad que ha disminuido. Con eso, yo encuentro, señor Jordi, acá, encuentro un desplazamiento U2. Y con ese desplazamiento U2 y con el nuevo módulo de elasticidad, encuentro este punto, encuentro una nueva rigidez, que va a ser menor. Y con esta nueva rigidez hago exactamente lo mismo. Son procesos iterativos, cada vez tengo que resolver la estructura, ¿verdad? Y con este es uno de los y con este proceso iterativo voy acercándome a la solución exacta, ¿no es cierto? Cambiando cada vez la matriz de rigidez. Por lo tanto, este es un proceso iterativo con el cual yo puedo lograr aproximarme a la solución exacta haciendo esta consideración. En otras palabras, modifico la matriz de rigidez, comienzo con la matriz de rigidez para un punto 0, sin alterarse. Una vez que con eso he calculado un desplazamiento, entro con ese desplazamiento y calculo las nuevas características de la matriz de rigidez. ¿Sí?
En esto, no voy a entrar en esta consideración, pero hay el sistema lagrangiano, ahí hay el sistema eureliano. El que está interesado en esto, se han hecho test también de no linealidad en el hormigón, tanto física como geométrica, y ahí están las tesis, pero no es un tema que ahora podamos resolver o tratar en este curso, porque no, el tiempo no da, ni siquiera los conceptos que requerimos tampoco están tan claros como para poder hacer esto. Entonces ahí está la explicación de la no linealidad geométrica, cuando los espacios ya no es posible realizar el equilibrio en la estructura sin deformarse. Entonces ahí está explicado esto que hemos dado en la clase, está explicado en estos apuntes que les va a pasar el señor Tarki para que ustedes puedan verlo. Y entonces ahí estamos resaltando, señor Quispe, vamos a tratar de ver qué está puesto acá, ¿no es cierto? A ver, aquí está. La no linealidad geométrica, está acá, cuando los desplazamientos son grandes, ya no es posible realizar el equilibrio en la estructura sin deformarse, sin cometer errores apreciables. Y por lo tanto, la matriz de rigidez será función de los desplazamientos al realizar el equilibrio en la estructura deformada. Esa es la no linealidad geométrica. Y después vamos acá y vemos la no linealidad desde el punto de vista mecánica o física. El material no es linealmente elástico, ¿no es cierto? Y esta no linealidad está asociada al cambio de las propiedades del material. En otras palabras, el módulo elasticidad, el módulo transversal y el QC se modifica. Y por lo tanto, la matriz de rigidez se modifica. Y por lo tanto, yo requiero, ¿no es cierto? Fíjense, aquí estamos viendo el gráfico tensión-deformación, que debe ser lineal. Si no es lineal, aquí, ¿quién varía? El módulo de elasticidad es el que varía. Está claro, ¿verdad? Entonces, obviamente la matriz de rigidez va a variar. Entonces, aquí está expuesto claramente cómo, no sé dónde miro. Ahí está. ¿Qué es lo que ustedes tienen que considerar cuando quieren resolver una estructura lineal? Tienen que estar seguros de que realmente los errores que están cometiendo son muy pequeños, porque no se alteran ni las características físicas ni las características geométricas. No se alteran en forma grande. A ver, yo creo que con esto vamos a finalizar. Hemos dicho que es 1 hora y media. Entrar a otro tema ahorita sería solamente para comenzar y no tiene sentido. Pero de cualquier forma, lo que sigue son los modelos discretos continuos, que es lo que ya hemos llevado antes, ¿verdad? Preferí dar esto después de ver los modelos discretos y continuos. A ver, entonces ahora sí lo que yo quisiera ver es, estos conceptos son importantes y me gustaría ver si realmente está claro o no está claro. A ver. Quiero ver si hay preguntas, a ver. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Ingeniero, una pregunta. Entonces, como todo tiene que ser lineal, entonces la no linealidad, no entramos en ese campo para hacer los cálculos o... No entramos, también la pregunta, no entramos en lo que estamos haciendo, pero si quiere hacer la estructura de cables de la piscina olímpica,
no tiene otra salida que entrar a ese campo. O si usted quiere calcular el pandeo del hormigón, no tiene otra posibilidad que entrar a ese campo. ¿Por qué? Porque el módulo... Entonces, en todos los cálculos que realizamos siempre debe ser linealmente, tiene que cumplir la linealidad, ¿no? En los que usted está haciendo ahora. Pero no es que tienen que cumplir. Si no cumplen, tienen que hacer un análisis lineal, no lineal. Lo único que me parece bien, y para que no quede la confusión. Sí, se hace esa condicional. Sí, el módulo de la ciudad no varía poco. Y si los desplazamientos son pequeños, yo puedo hacer un análisis lineal. ¿Está claro, señor Espinosa? Sin embargo, si los desplazamientos son grandes, ya no puedo hacer un análisis lineal. Eso es la no linealidad desde el punto de vista geométrico. Y si el módulo de la ciudad varía en forma fuerte, entonces no puedo hacer el cálculo lineal. Tengo que entrar a un análisis no lineal. Entonces hay dos tipos de análisis no lineal. En algunos casos, como en los cables, solo requiere hacer el análisis no lineal desde el punto de vista geométrico. Sin embargo, en el pandeo de una columna de hormigón, yo tengo que hacer la no linealidad física y también la no linealidad geométrica. Fundamentalmente la física, pero también la geométrica. No sé si está más o menos claro, señor Espinosa, o repito algo. Está bien, ingeniero. A ver, ¿alguien más? ¿Cómo es? A ver, señor, a ver, vamos viendo. Rubén Raúl Tarqui. ¿Cómo andamos ahí? No consigue comunicarse, eso me sorprende, pero bueno. Señor Guzmán. Tampoco. Sí, ingeniero, está claro. Ahorita choque, rápidamente, para que vayamos viendo. Sí, se entiende, ingeniero. Ya. Jordi, a ver, señor Cruz. Sí, que está claro. No hay dudas. Señor Danner Casas. No, no hay duda. Está bien. Señor Tarqui, ¿está bien? Sí, Inge. Pasa. Está claro, Inge. Bueno, entonces, a ver, la próxima clase voy a hacer algunas preguntas sobre las prácticas que han presentado. Le voy a pedir, señor Cruz, que me mande la lista de los que han presentado su práctica, por favor. Está bien, ingeniero. Y señorita Rengel, que me actualice, por favor, la asistencia para saber. Ahora, lo que yo le dije, ¿no es cierto? A mí no me preocupa que si el alumno está registrado en la materia o no está registrado, eso no me preocupa. Pero sí quiero saber quiénes están registrados, porque son a los que yo tengo que darles nota. Esa es la única diferencia. Y por lo tanto, tengo que saber a quiénes tengo que dar nota y a quiénes no es necesaria la nota. O sea, vuelvo a repetir, no tengo problemas que sean 30, 40 o 20, pero sí requiero saber quiénes están registrados, porque a esos los tengo que evaluar. ¿Ya? Sí, está bien. Ok. Bueno, con esto termino. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Inge, disculpe. Sí. La anterior semana le estaba
pidiendo o diciendo si me podría brindar alguna bibliografía para el cálculo variacional. Ay, cierto, he ido a mi oficina. A ver, ¿qué día voy a mi oficina? Lo que pasa es que con eso la pandemia, todos mis libros, la gran mayoría están en la oficina. Ahí tengo mi biblioteca. Le voy a pedir un favor al señor Joel Cruz el lunes. ¿Me pueden llamar para hacerme el recuerdo, para que lo vea cuando vaya a mi oficina? Voy siempre en la mañana un rato. Sí, ¿Me pueden llamar para que yo pueda buscarle dónde tengo la bibliografía y para que usted lo pueda comenzar a estudiar? deben ir. El lunes le llamo. Gracias, Inge. Ok, Hasta luego, ingeniero. muy bien. ¿Sí, no?